Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para el romance, el drama y las historias que nos roban el sueño. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y paisajes impresionantes. Si lo habéis adivinado bien, vamos a hablar de una nueva serie turca que ha llegado para conquistar nuestros corazones y hacernos suspirar como nunca antes. Preparaos para un viaje lleno de emociones, porque esta historia promete dejaros completamente enganchados desde el primer capítulo. Pero antes de que empecemos con todo este despliegue de romance y drama, quiero recordarles que si sois nuevos por aquí, o si aún no lo habéis hecho, os suscribáis a mi canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para todos vosotros. Y por supuesto, no olvidéis dejar su like si les gusta el vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos amantes de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta joya que promete convertirse en nuestra nueva obsesión. Esta serie, que recién ha aterrizado con subtítulos en español, se titula Estrellas fugaces en el Bósforo, y desde ya les digo que preparen los pañuelos porque las lágrimas están garantizadas, aunque también las risas y los momentos de pura felicidad. La trama gira en torno a un amor prohibido que florece en el marco incomparable de Estambul, con la imponente silueta del Bósforo como testigo silencioso. Imaginen una historia donde se cruzan el destino, el amor prohibido, los secretos familiares y un escenario espectacular que les dejará sin aliento. Pero no es solo un amor romántico lo que impulsa la narrativa, también hay una profunda exploración de la familia, la lealtad y el peso de las tradiciones, todo ello aderezado con un toque de misterio y suspense que nos mantendrá al borde del asiento. Nuestra protagonista, una joven llamada Elif, es una chica fuerte e independiente, pero con un corazón lleno de sueños. Criada en un barrio humilde de Estambul, Elif ha luchado contra viento y marea para labrarse un futuro. Trabaja incansablemente en una pequeña floristería, un lugar donde encuentra refugio y donde puede dar rienda suelta a su creatividad. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kerem, un hombre carismático y misterioso con un pasado que lo atormenta. Kerem, por su parte, es el heredero de una de las familias más poderosas de Estambul, los Demirhan. Aparentemente lo tiene todo: riqueza, éxito y una posición social envidiable. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección se esconde un hombre marcado por la tragedia y atormentado por secretos inconfesables. La carga de las expectativas familiares y la sombra de un pasado doloroso le impiden encontrar la verdadera felicidad. Desde el primer instante, la química entre Elif y Kerem es innegable. La atracción es palpable, la tensión se siente en el aire, pero su amor estará lleno de obstáculos. Y vaya qué obstáculos. No solo pertenecen a mundos opuestos, sino que sus familias también están enfrentadas en una antigua disputa que se remonta a generaciones atrás. La familia de Kerem, los Demirhan, es una de las más influyentes de Estambul, con secretos oscuros y una tradición que no permitirá que Kerem se enamore de alguien indebido. Su madre, la implacable Suna Demirhan, es una mujer de negocios astuta y ambiciosa, que está dispuesta a todo para proteger el legado familiar. Ella ve a Elif como una amenaza para el futuro de su hijo y hará todo lo posible para separarlos. Su hermano, el intrigante Demir, también tiene sus propios motivos para mantener a Kerem alejado de Elif, ya que ve en ella un obstáculo para sus propios planes de poder. Mientras que Elif, por su parte, también tiene sus propios demonios internos y una historia familiar complicada que la persigue. Su padre, un hombre honesto y trabajador, se endeudó hasta el cuello para mantener a su familia a flote. Ahora Elif se ve obligada a lidiar con las consecuencias de sus decisiones y a proteger a su familia de las amenazas que acechan en las sombras. Pero eso no es todo, porque en medio de este romance floreciente también encontramos una exnovia despechada dispuesta a todo para recuperar a Kerem, y un rival de negocios sin escrúpulos que busca destruir a la familia de Elif. La elegante y sofisticada Deniz, ex prometida de Kerem, no está dispuesta a perderlo ante una florista cualquiera. Hará uso de todas sus artimañas y conexiones para sembrar la discordia entre Elif y Kerem y para recuperar el lugar que cree que le pertenece. Por otro lado, el ambicioso y despiadado Yaman, rival de la familia Demirhan, ve en la relación de Kerem y Elif una oportunidad para debilitar a sus enemigos y para lograr sus propios objetivos. ¿Ven por qué les digo que esta serie tiene todos los ingredientes para engancharlos?
La trama se complica a medida que avanzan los capítulos, revelando secretos ocultos, traiciones inesperadas y giros argumentales que nos dejarán sin aliento. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y sus propios secretos, lo que los convierte en figuras complejas y fascinantes. Pero más allá del drama y el romance, Estrellas fugaces en el Bósforo también nos ofrece una mirada fascinante a la cultura turca. Los paisajes de Estambul son simplemente impresionantes, la música es cautivadora y la comida, ¡ay, la comida! Preparaos para babear con cada escena donde aparezcan platos deliciosos. La serie nos transporta a los rincones más emblemáticos de Estambul, desde las majestuosas mezquitas y los bulliciosos mercados hasta los elegantes palacios y las pintorescas calles del barrio de Balat. La fotografía es exquisita, capturando la belleza de la ciudad y creando una atmósfera mágica y envolvente. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, la lealtad, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a valorar las relaciones que realmente importan. A través de las historias de sus personajes, la serie explora los desafíos que enfrentamos al tratar de equilibrar nuestras obligaciones familiares con nuestros propios deseos y ambiciones. También nos muestra la importancia de la honestidad, la integridad y la capacidad de perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Ahora hablemos un poco de los actores. La química entre Ayça Aysinturán y Burak Deniz es simplemente espectacular. Logran transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera tan auténtica que es imposible no conectar con ellos. Ayça Aysinturán le da vida a Elif con una fuerza y una vulnerabilidad que la hacen irresistible. Su interpretación es conmovedora y realista, transmitiendo la determinación y la sensibilidad de su personaje. Desde sus gestos delicados hasta sus miradas penetrantes, Ayça logra capturar la esencia de Elif y hacernos sentir cada una de sus emociones. Mientras que Burak Deniz, con su mirada intensa y su sonrisa enigmática, nos roba el corazón desde el primer momento. Su interpretación de Kerem es compleja y matizada, mostrando tanto la fortaleza como la fragilidad de su personaje. Burak logra transmitir la tormenta interior de Kerem, su lucha por superar su pasado y su anhelo de encontrar la verdadera felicidad. Pero no solo los protagonistas son geniales, el resto del elenco también hace un trabajo excepcional. Cada personaje está bien construido y tiene su propia historia que contar. La experimentada actriz Zerrin Tekindor, quien interpreta a Suna Demiran, es una verdadera maestra en el arte de la actuación. Su interpretación de la matriarca implacable es imponente y convincente, mostrando la complejidad y la ambigüedad moral de su personaje. El joven actor Ismail Acioglu, quien interpreta a Demir Demiran, también destaca por su talento y su capacidad para transmitir la maldad y la ambición de su personaje. Si sois amantes de las series turcas, esta es una que definitivamente no os podéis perder. Si nunca habéis visto una serie turca, esta puede ser la perfecta para empezar. Os aseguro que os vais a enamorar de sus personajes, os vais a emocionar con su historia y os vais a quedar con ganas de más. La serie tiene todos los elementos que hacen que una historia sea inolvidable: romance, drama, suspense, personajes complejos y un trasfondo cultural fascinante. Ya sabéis, Estrellas fugaces en el Bósforo está disponible en YouTube con subtítulos en español, así que no tenéis excusa para no darle una oportunidad. La calidad de la producción es excelente, con una fotografía impecable, una banda sonora envolvente y una dirección artística cuidada al detalle. Cada episodio es una experiencia visual y emocional que nos transporta a un mundo de pasión, intriga y belleza. Os recomiendo que veáis al menos los primeros 2 o 3 capítulos para que os enganchéis por completo. Una vez que empecéis, os garantizo que no vais a poder parar. La serie tiene un ritmo ágil y una trama adictiva que os mantendrá pegados a la pantalla. Cada episodio termina con un cliffhanger que os dejará ansiosos por saber qué pasará a continuación. Eso sí, preparad las palomitas, los pañuelos y una buena taza de té, porque vais a necesitarlo. La serie tiene momentos de pura felicidad, pero también momentos de gran tristeza y angustia. Prepárense para reír, llorar, suspirar y emocionarse con cada capítulo. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Os he presentado una nueva serie turca llamada Estrellas fugaces en el Bósforo. Una historia llena de romance, drama, intriga y paisajes impresionantes que promete robarles el corazón. Os he hablado de sus protagonistas, de su trama y de por qué creo que esta serie es una que no os podéis perder. Es una serie que os hará reflexionar sobre el amor, la familia,
la lealtad y la importancia de perseguir vuestros sueños. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya dado ganas de ver estrellas fugaces en el Bósforo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Ya habéis visto esta serie? ¿Qué os ha parecido? ¿O estáis pensando en darle una oportunidad? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartid vuestras impresiones, vuestras teorías y vuestros personajes favoritos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos vuestros amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estoy preparando muchas sorpresas y contenido exclusivo para todos vosotros. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y pasión. Adiós.